Saludos estudiantes, en esta clase vamos a estar hablando sobre sismicidad inducida. Bien, a modo de introducción podemos decir que en las últimas lecturas que habíamos observado, podríamos decir que ya se conoce que los terremotos aparecen en fallas y pues se pudo establecer esa relación entre terremotos y las fallas, especialmente empezando desde aquel evento en 1891 en Japón y luego confirmado con el evento de 1906 en San Francisco, en California. Sin embargo, quedan todavía muchas preguntas por contestar. Algunas de estas preguntas son: ¿cómo es que sucede la activación de un terremoto? ¿Qué es lo que exactamente ocurre en esos dos bloques cuando se deciden deslizar? Si puede un terremoto ocurrir por culpa de otro terremoto. También tenemos la duda si estos terremotos se pueden activar debido a algunas acciones antropogénicas. Significa que nosotros mismos podamos inducir esos terremotos por algo que nosotros hagamos, por ejemplo, inyectar ciertos líquidos en la corteza y que eso pues facilite el movimiento de esas placas, por lo tanto bajando así la fricción. Así que la contestación a estas preguntas es que sí, hoy día nosotros conocemos que existe relación entre acciones antropogénicas que nosotros podemos causar los terremotos. Sin embargo, no son en todos los escenarios. Vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación qué es lo que sucede. Vamos a empezar hablando sobre este ejemplo clásico, 1960 en Denver. Un experimento para poder observar cuál es la relación que existe entre los terremotos mediante la inyección de desechos tóxicos dentro de la corteza. Y esto fue un experimento que se hizo en base a unas observaciones de unas acciones que estaban haciendo el ejército de los Estados Unidos para deshacerse de ciertos desechos tóxicos, pensando pues vamos a introducir estos desechos en la corteza, los enterramos allá, digamos a una milla de profundidad y pues nos olvidamos de que existen, ¿no? Pues entonces, ¿qué tipo de relación, qué tipo de efecto, eh, eh, qué tipo de efecto tuvo a esas acciones? Así que podríamos hablar sobre diferentes tipos de terremotos inducidos. Así que vamos a ver en esta presentación que no solamente por nosotros inyectar fluido vamos a poder generar terremotos, sino que también vamos a ver otras causas por las cuales se pueden generar, podemos nosotros inducir terremotos. Por ejemplo, vamos a ver aquí el número uno, el primer bullet aquí dice Rangeley en Colorado. Estos fueron experimentos de inyección y podemos decir que hasta un máximo de eventos magnitud 4.9 ocurrieron. Y esto fue un experimento que se observó desde 1945 a 1995. Y también podemos observar que en las montañas rocallosas se pudo observar un evento de magnitud 5.3 que ocurrió en 1967. Y la duración de esa inyección de fluidos ocurrió entre el 62 y el 66. También tenemos un caso de un evento de magnitud 7.2 que ocurrió entre 1976 y 1984, en donde en la región de Gasly en Uzbekistán estaban haciendo recuperación de gas. Podemos observar también que no solamente es extracción o inyección lo que genera terremotos, sino que también vamos a tener algo aquí que se conoce como Reservoir Induced Seismicity. Esto se conoce como RIS, aquí erróneamente está RIA, depende de, o sea, ocurre en reservas de agua. Y aquí tenemos dos casos, bueno, tenemos varios casos, pero aquí vamos a mencionar este del lago Mead en Estados Unidos con una magnitud 5, en India, Koina, un evento de magnitud 6.3, en Oroville 6.1, Tayikistán, Italia y muchos otros sitios se ha observado este efecto de tener eventos que ocurren eventos debido a un incremento en la presión que genera un embalse de agua. También vamos a observar aquí como los geysers, campos de extracción geotermal, en donde se
puede extraer, bueno, se inyecta agua y se extrae esa agua caliente a altas temperaturas para poder generar energía eléctrica. Así que se pueden también inducir eventos sísmicos en base a ese tipo de acción, y pues no es otra cosa que inyección también de un fluido. Aquí vemos otros casos como Aeropuerto de Dallas magnitud 3.3, Arkansas 4.7 y Youngstown, Ohio 4.0, todos debidos a inyección de fluido. Así que podemos observar que algunas de esas actividades sísmicas están relacionadas a esa inyección de fluidos a profundidad, y aquí podemos ver en esta imagen a mano derecha, estas dos imágenes, podemos observar cómo es que funciona eso. Simplemente tenemos una serie de bombas y de equipos capaces de inyectar este líquido a grandes profundidades, o sea que se hace como un barreno, una tubería que va a cierta profundidad, completamente derechito hacia abajo, para poder inyectar estos líquidos, ya sea gases o cualquier tipo de fluido, a esas profundidades. Ojo que esto tiene que ser, para poder hacer este tipo de inyección, es importante haber hecho un estudio geológico, saber qué tipo de roca hay en el subsuelo, a qué profundidad se encuentran estas rocas y qué tipo de materiales son, porque no todas las rocas pueden aguantar líquidos o gases. Estos fluidos tienen que vivir, residen en los espacios porosos. Así que tenemos espacios entre granos, una roca bastante porosa, pues puede almacenar cierto tipo de fluido. O sea que si no tenemos este tipo de roca, entonces no es posible inyectar este tipo de fluido en esos sitios. Así que podemos observar que tenemos desechos líquidos de todo tipo, podemos desarrollar una producción geotermal, se conoce en inglés como Enhanced Geothermal Systems, EGS. Vamos a tener tight shale gas, tight sands, estos son lutitas, son como una especie de arenas asfálticas y lutitas que almacenan hidrocarburos. Así que todo este tipo en este ambiente que estamos hablando de combustibles fósiles, se extrae o se inyecta algo para extraerlo. O sea que es el mismo concepto. Y también se ha sugerido que, pues, sabiendo que los niveles del dióxido de carbono en la atmósfera empieza a incrementar, dando paso al calentamiento global, pues entonces muchas personas han sugerido que si cogemos ese dióxido de carbono que está en la atmósfera y lo podemos inyectar en las capas más profundas de la corteza, esto se conoce como secuestro del dióxido de carbono. Básicamente lo extrae de la atmósfera para inyectarlo dentro de la corteza, con el propósito de bajar los niveles de dióxido de carbono y pues que no ocurra tanto calentamiento global. Así que aquí vamos a ver un experimento que se realizó en Colorado, en Rangeley, que dio paso, el experimento que se había observado era que el ejército de los Estados Unidos había hecho una serie de inyecciones de desechos tóxicos en un sitio, y ese efecto de inyectar estos desechos tóxicos tuvo la consecuencia de que empezaran a ocurrir eventos sísmicos. Ya que tú tienes un sitio que no tiene una zona de subducción, no tiene volcanismo, no tiene una zona de fallas transcurrentes cercanas, o sea que es un sitio que es bastante estable geológicamente, y de momento tú empiezas a tener actividad sísmica. Y cuando tú vienes a ver por qué es que se está causando la actividad sísmica, es porque puedes estar haciendo este tipo de acción, de inyección o extracción de fluidos en la corteza, porque los esfuerzos ya existen. O sea, una roca está en esfuerzo, está en tensión o está en presión o está en dilatación, lo que sea. Pero la roca está en tensión, no está ahí simplemente super relax. O sea, la roca está en un esfuerzo. Pero actualmente pues se encuentra como en un estado de balance,
equitativo, o sea que no hay nada que lo está molestando, o sea, está ese esfuerzo que lo está molestando, pero ya está acostumbrado, después de tantos millones de años está acostumbrado, ¿no? a estar ahí. Ahora, tan pronto tú le inyectas algo que vas a cambiar todo el régimen de los estreses aquí, pues entonces sí se empieza a liberar el estrés, la roca empieza a fracturarse porque de momento le encuentras, le provees una especie de lubricante para que entonces se empiece a mover. ¿Okay? Así que el esfuerzo ya existe, pero está en un cierto nivel en cierto nivel estable hasta que tú le empiezas a inyectar algo o le empiezas a extraer algo, que entonces se empiezan a cambiar los niveles y empieza a fracturarse y empieza la actividad sísmica. Así que tenemos esta gráfica que es una gráfica como resultado de ese estudio que se hizo en Rangeley. Recordemos que el estudio que se hizo en Rangeley vino como una parte de poder estudiar esas observaciones de las acciones de ese estudio, de las acciones de la inyección de esos desechos tóxicos por parte del ejército. Entonces ellos generan esta gráfica que estamos viendo aquí, en donde el eje de X abajo pues es tiempo, va desde el 69 al 74. Hay ciertos periodos, si se fijan aquí, las flechas le dicen pues cuándo fue que hubo inyección de fluido, cuándo hubo extracción de fluido, inyección de fluido, ¿ok? Entonces en el eje de Y tenemos el número de terremotos, o sea que si no ocurre ninguno, pues la barrita está acá abajo. ¿Sí? Entonces, lo que muestra es que a medida que, ¿verdad?, empieza el experimento en 1969, como le dejan unos espacios aquí, unos varios meses de observar la actividad sísmica de fondo, ¿no? Y entonces comienza la inyección de fluidos y hay como una especie de fase. Aquí ustedes ven que en 1969 empieza, digamos, yo diría que como octubre del 69, ocurren estos procesos de inyección de fluido. Y no es hasta que llegamos a diciembre, enero de 1970, en el cual empiezan a incrementarse los eventos sísmicos. Así que es sumamente claro que la medida que tú vas inyectando ciertos fluidos, parece ser que tú estás inyectando unos fluidos y pues el sistema puede absorber cierta cantidad porque pues, puede liberarse de alguna manera ese líquido, pero ya llega hasta cierto punto de saturación y comienza entonces a liberar la cantidad de eventos sísmicos. Así que podemos observar aquí más o menos como 20 eventos sísmicos en este tiempo y vemos ese desfase de probablemente algunos 4 meses en lo que se dispara la cantidad de eventos sísmicos que podemos ver en el mes de febrero podemos ver 150 eventos, 175 eventos, que es claro que la actividad sísmica se disparó debido a la inyección de esos fluidos. Entonces podemos observar que la inyección de fluidos termina aquí más o menos como para empezando el invierno de 1970 y comienza la extracción de fluidos, la cantidad de eventos sísmicos baja significativamente. Luego, a mediados de 1971 comienza nuevamente la inyección de fluidos y pues los eventos sísmicos incrementan, pero no es algo que digamos que bárbaro así como empezó para principios del 70. Se nota claramente también aquí para 1973 la cantidad de eventos sísmicos también incrementaron, o sea que es fácilmente correlacionable la cantidad de eventos sísmicos con la inyección de los fluidos. Entonces finalmente tenemos aquí en esta barra gris sólida que representa la presión en el reservorio. Eso significa que tenemos allá abajo, en donde mismo estamos haciendo la inyección, le ponemos un sensor de presión y nos está diciendo cómo va cambiando la presión. Este sensor no estaba para principios del experimento, pero está aquí a partir de 1970, cambiando a 71. Y a medida que nosotros vamos extrayendo, o sea, hace la extracción de los fluidos, pues la presión baja. O sea que eso es normal, eso es diagnóstico, ¿no? Así que la presión baja.
y entonces vuelve, se incrementa justo cuando empieza la inyección de fluido. ¿Ok? Así que incrementa la presión porque estamos inyectando los fluidos. Fíjense que como que sube de nuevo y se mantiene en este nivel mientras ocurren los eventos sísmicos. Así que este experimento para principios de los 70 lo que demostró claramente es que sí hay una relación directa entre la inyección de fluidos, extracción de fluidos y la sismicidad inducida. Ahora, cuando se pudo observar los resultados de este experimento, algunos científicos entonces sugirieron que probablemente sería buena idea facilitar el movimiento en la falla de San Andreas, en California, para entonces liberar el esfuerzo acumulado. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Es eso una buena idea? ¿Ustedes creen que nosotros podemos eh, ser capaces de estar preparados para decirle a toda una población, prepárense porque vamos a estar encendiendo el interruptor para que la falla haga un evento sísmico? eh, y, y pues que suceda lo que suceda, ¿no? O sea, que ocurra un evento de magnitud 7 en donde se caigan casas, se muera gente, etcétera. Así que, en cierto modo, uno no podría tomar esa decisión. Yo opino, ¿verdad? Ustedes también opinarán probablemente de la misma forma, y en que una vez una agencia tenga la potestad de decir vamos a generar un evento sísmico, vamos a inducir un evento sísmico aquí en la falla para que entonces en el futuro no tengamos este problema, entonces se convierte fácilmente en un problema legal, en el cual que yo podría demandar a la agencia o inclusive demandar al gobierno debido a que ciertas personas tomaron la decisión en sus manos de generar una catástrofe. Así que esto no es una buena idea, así que esa es la contestación a la pregunta, no es una buena idea debido a que entonces tendríamos la capacidad de estar tomando en nuestras manos la decisión de causar mucho dinero en destrucción y personas que también pueden perecer debido a esa decisión. Así que vamos a ver en detalle lo que es la extracción de fluidos a profundidad. Así que esto conlleva ciertos riesgos de inducir terremotos. ¿Por qué dice que conlleva ciertos riesgos? Porque se ha observado que cuando se hace extracción de fluidos, hay sitios que sí observan un incremento en la actividad sísmica y hay otros que no. ¿Okay? Por eso es que está tan dividido esto en Estados Unidos. Si ustedes buscan, es muy controversial. Hay gente que piensa que no es ningún problema y otra gente que piensa que sí. Bien, así que la hidrofracturación, en inglés se conoce como el hydrofracking, es un método de recuperación de hidrocarburos. Se conoce como un método de recuperación mejorado, porque ya el líquido está allá abajo, el combustible está allá abajo, o sea, el hidrocarburo está allá abajo, lo que nosotros vamos a utilizar eventualmente para que podamos correr nuestros carros, ¿verdad? El petróleo o gas, está allá abajo. Muchas veces está bajo presión, tú hincas un pozo, sale automático, pero se va a quedar cierta cantidad allá abajo. ¿Ok? Así que, en cierto modo, hay que asistir esta recuperación. ¿Ok? Así que yo no sé, esto lo podríamos ver de la siguiente manera. Yo lo veo de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan de estos portapacks que son una cajita de cartón donde tiene juguito y tiene como un sorbetito? Entonces, este sorbeto tú lo hincas allá adentro y entonces tú puedes eh, apretar el cartoncito y entonces el jugo sale por el sorbeto, ¿no? Pero llega hasta cierto punto en el que tú, si lo empujas, no sale nada. Así que tú puedes hacer lo siguiente, tú puedes tomar ese sorbeto y soplarlo, cuestión de incrementar la presión dentro del paquete, el contenedor, y tan pronto tú terminas de soplar, pues entonces la presión va a hacer que todo el jugo salga por el tubo, por el sorbeto. Así que esa es como una especie de
recuperación mejorada, ¿verdad? Para, como así decirlo. Así que los pozos que se hincan van a extraer una cierta cantidad de hidrocarburo allá abajo, de donde sea que esté, en el estrato que está poroso y que almacena todo ese hidrocarburo. Pero llega hasta cierto punto en el que ya por presión no sale. O sea que hay que eh, hacer ciertos métodos alternos para poder recuperar lo que queda. Ya que el pozo está ahí, vamos a tratar de hacer lo posible para poder sacar una mayor cantidad de hidrocarburos. Así que eso es lo que se hace, ¿no? Bien, lo que se ha observado es que este tipo de método se ha convertido ahora más popular porque antes no existía la tecnología para poder hacerlo y pues también tiene que ver con el valor de los hidrocarburos. O sea que si los hidrocarburos se convierten en algo muy costoso, pues entonces es más fácil yo extraer algo que me cuesta mucho dentro de mi país. Por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos. Pues Estados Unidos tiene sus reservas de petróleo, ¿sí? En algunos sitios no hay problema, pero se le hace más barato importarlo de otros países, porque los otros países pues, lo tienen en demasía y pues, entonces tienen que deshacerse de él. Así que yo como país, entonces digo, yo tengo aquí mi reserva, pero yo prefiero gastar el de los demás, así que lo compro, lo importo y el mío yo lo dejo aquí para cuando entonces el precio del petróleo en otros países incremente, se ponga demasiado caro, pues entonces yo puedo extraer entonces el mío. Que si digamos que a mí el barril me cuesta, un ejemplo hipotético, hacerlo más simple, el barril me cuesta $20, ¿verdad? Obviamente no está a $20, pero decíamos que está a $20. Entonces, este proceso de hidrofracturación conlleva mucha agua, lo vamos a ver un poquito más adelante, y requiere es un proceso que tarda muchísimo, o sea que es costoso. Por lo tanto, si hoy día a mí el extraer un barril de petróleo por método de hidrofracturación me cuesta $30, pues entonces, ¿qué es más factible para mí? Pues simplemente me estoy ahorrando $10 por barril si lo compro importado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si entonces ahora el barril de importación me cuesta 40 y ahora me cuesta el doble. Por lo tanto, yo los $10 que me voy a ahorrar es no comprando el petróleo importado, sino que lo extraigo de donde yo lo tengo, porque me sale más barato. Bien, así que esa es la relación que existe y todo fluctúa, ¿verdad? Estos procesos de hidrofracturación que son caros, como por ejemplo las arenas asfálticas, que son petróleo muy denso, que casi ni se mueve, que es como una brea, que está digamos, en latitudes altas, digamos como un ejemplo viene siendo Canadá. Pues Canadá tiene unos buenos yacimientos de arenas asfálticas. Pero estas arenas asfálticas hay que calentarla, hay que calentar la tierra. Cuestión de que ese asfalto que está ahí, que es muy viscoso, pues tiene que calentarlo para que entonces pueda migrar, para que se pueda mover. ¿Okay? Y entonces eso cuesta muchísimo dinero. Y pues es lo mismo, si de afuera el que yo importo es más caro, pues entonces me sale más barato yo extraer el que yo tengo en casa. ¿Bien? Así que una de las cosas importantes de hidrofracturación es que la comunidad científica aún no se pone de acuerdo para determinar si es un riesgo mayor. Sí se sabe que induce terremotos de 4 o 5, no induce eventos grandes. Y por eso mismo la comunidad científica no está muy de acuerdo, no está de acuerdo en decir si se debe de hacer o si no se debe hacer. Y de nuevo repito, hay sitios en el que ocurre la sismicidad inducida y hay otros sitios que después de hidrofracturación por muchos años no se ha observado actividad sísmica. Así que la razón de terremotos en los Estados Unidos central, en la parte central de los Estados Unidos, ha incrementado significativamente en los últimos años debido a la hidrofracturación, porque es en los sitios donde se encuentra ese petróleo para realizar esta recuperación mejorada.
hay algo que es bien interesante de esto, es que como es un beneficio, ¿verdad? Poder extraer ese hidrocarburo y pues como nosotros dependemos tanto de los hidrocarburos, pues entonces se permite, ¿no? O sea que le dice, sí, necesitamos el hidrocarburo porque todo el mundo quiere tener su carro, todo el mundo quiere moverse de un lado al otro, todo el mundo quiere tener el power, o sea que tú apretas ese acelerador y el carro sale volando por ahí. ¿Okay? Todo el mundo quiere vivir con aire acondicionado. Son cosas que a medida que van pasando los años y van pasando las diferentes generaciones, pues uno se acostumbra, ¿no? Entonces la dependencia en la energía eléctrica que proviene por procesos de combustibles fósiles, pues entonces son difíciles de erradicar, ¿no? Así que es algo que nosotros no nos hemos acostumbrado y pues se nos hace difícil tratar de ir hacia atrás en lo que ya nosotros hemos progresado. Y pues este asunto de hidrofracturación, por eso es que tiene ese sabor agridulce. Hay gente que no quiere que se haga, pero por el otro lado sí lo necesitamos. ¿Bien? Y para finalizar, no, nosotros sabemos que el Servicio Geológico, que es la entidad del gobierno federal en los Estados Unidos, ha indicado que hay un riesgo, ya que sabe de que en ciertos sitios ocurre extracción y como resultado ocurre la inducción, la simicia inducida, es que hay ese riesgo, pero ellos dicen se puede manejar. ¿Bien? Así que están jugando con fuego en ese sentido, en el que nosotros podemos decir, sí, se puede manejar, podemos controlarlo, ¿ok? Y ya hemos visto que sí se puede controlar según ese experimento de Colorado, en el cual si nosotros no inyectamos mucho o extraemos poco, pues entonces sí podemos jugar con esos niveles, pero no es algo que es totalmente cierto, ¿verdad? Porque uno no ha estado haciendo inyección o extracción por muchísimos años para saber si realmente ese es el caso. Bien, así que como es la sismicidad inducida, debido a ese recobro asistido, pues decimos, pues a varios kilómetros de profundidad, la corteza de la Tierra está bajo esfuerzo. Bien, esto es lo que habíamos mencionado ahorita. La roca está bajo esfuerzo, o sea, no es que esté sin esfuerzo, o sea, hay fuerzas actuando en ese bloque, pero que pues, después de tantos miles de años, millones de años ahí bajo ese esfuerzo, pues entonces se ha acomodado y está como una especie de balance, ¿no? Así que esos esfuerzos naturales ponen las fallas cada vez más cerca al colapso. Si nosotros le inyectamos algo, hacemos que cambie ese nivel de balance, pues entonces estamos acercando el momento de ruptura de esa falla eh, para que entonces se libere, para que finalmente ocurra el evento sísmico. Bien, la inyección es cuando forzamos ese fluido a meterse por las fracturas y a meterse por todas las fallas que existen allá abajo en la corteza. Causa que se relaje el esfuerzo efectivo, entonces esto da paso a que entonces ocurran los eventos sísmicos. Si nosotros utilizando hidrofracturación generamos nuevas fracturas, pues entonces vamos también a generar eventos sísmicos. Así que nosotros vamos a ver, lo que dice aquí es que en sí, cuando nosotros generamos esas microfracturas, no estamos generando eventos sísmicos en la superficie, es lo que viene después. ¿Okay? Bien, así que un volumen alto de fluido de desechos inyectados que viajan por las fallas puede causar terremotos. Bien, aquí estamos viendo cómo funciona la hidrofracturación, el hydrofracking, el hydraulic fracturing. Bien, así que tenemos a cierta profundidad, ¿verdad? Tenemos unos estratos, estos diferentes colores representan diferentes estratos, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, esta tal lutita, este shale, que se llama el Marcellus Shale, es bien famoso, por eso es que lo tenemos aquí puesto, ¿verdad? Como ejemplo. El Marcellus Shale en Estados Unidos es un reservorio de hidrocarburos. Por lo tanto, siempre se busca tratar de hincar pozos que
que perforen, ¿verdad? El Marcellus Shale. Lo que sucede entonces es que tenemos un sistema para poner un pozo, hincamos un pozo, un barreno, vamos hasta abajo. Entonces, una de las características de la hidrofracturación es que tiene que estar horizontal o casi horizontal. Si se fijan, la tecnología desde hace 20, 30 años atrás nos ha permitido hacer este tipo de codo en el barreno. Bien, así que el barreno va bajando y entonces va dando vuelta y se va poniendo cada vez más horizontal. Entonces llegamos hasta un cierto sitio en donde vamos a traer este barreno que viene por aquí, viene encapsulado con le llaman un jacket, es como una tubería de metal y por fuera un revestimiento de cemento, ¿verdad? Para que entonces lo que nosotros extraigamos desde acá abajo o lo que nosotros inyectemos desde acá arriba no se mezcle con los estratos que están por encima del shale. Bien, así que hacemos el barreno, vamos encapsulando el barreno con unas tuberías y poniéndole ese revestimiento de cemento hasta que lleguemos hasta el final. ¿Okay? Llegamos hasta el final. En esta área de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traer una serie de cargas, unos explosivos para fracturar la tubería que tenemos aquí, fracturar el cemento, fracturar las rocas y se van a formar una serie de fisuras, de fracturas. Y esta es la idea, ¿no? De que nosotros tengamos mayor superficie de área. ¿Okay? Entonces, superficie de área lo que va a permitir es que nosotros inyectemos líquido, un líquido acá abajo, para entonces que con la diferencia en densidades, nosotros inyectamos un líquido que va a forzar a desplazar el hidrocarburo que estamos necesitando. Así que eso es lo que va a suceder. En este inset que estamos viendo aquí, las fracturas de la tubería se propagan en la roca. Este es el shale que está aquí. Esta es la fisura. Y vamos a inyectar unos líquidos con ciertos químicos. Ese es el paso número 1 a ponernos en contra del hidrofracking. Eso es el número 1. Y también vamos a inyectar una cantidad de sedimentos, unos particulados. Aquí lo están viendo. Que ese particulado, la función es de que se meta en las fisuras y pille y forme porosidad. ¿Okay? Así que ese se pilla ahí y no permite que la fractura se cierre. ¿Bien? Estamos viendo unos camiones acá arriba en la superficie. Aquí es uno de los puntos más importantes. O sea, el número 1 que habíamos hablado es que está inyectando agua con ciertos químicos. Y el agua que se inyecta para aquí, pues entonces te dan agua limpia. Esa agua limpia es agua que tú utilices para hydrofracking, es agua que no estás utilizándola para riego o para consumo de la vida normal en la superficie. ¿Ven? Así que eso es un gran problema. Así que tenemos, número 1, los químicos, estamos gastando un montón de agua. Número 3, cuando esa agua regresa, después de esa recuperación asistida, la vamos a tirar aquí en este pit. Es como una laguna. Así que ese pit que está ahí es agua totalmente contaminada, obviamente. Entonces esa agua de ahí nosotros tenemos que procesarla para extraerle el hidrocarburo y luego les extraemos el hidrocarburo, no sirve para nada. O sea que tenemos que procesarla y descartarla. Bien, así que eso es un problema. Así que vamos a ver, esta es otra imagen de a ver cómo es que funciona. Fíjense, aquí tenemos la geología, tenemos unos estratos. El pozo donde está donde hacemos el taladro. Vamos a hacer el barreno. El barreno lo llevamos completamente horizontal hacia el área donde estamos interesados en hacer la fracturación a profundidad. ¿Bien? Entonces tenemos la tubería, el revestimiento de cemento, etcétera, como habíamos hablado. Fíjense que es bien importante que esta área de aquí, que esta es donde se encuentra el agua subterránea, fíjense, en este estrato de aquí, un estrato bastante poroso, digamos que es como una arenisca, y fíjense esta casa que está acá, esta casa tiene un pozo, ¿verdad? Y está extrayendo agua de este pozo para su consumo. Así que es bien importante que este pozo que esté aquí, el barreno que se hace para hacerle el hydrofracking, que va a cierta profundidad, que eso es número 1, está a una diferencia
vertical bastante grande. Bien, o sea que esta hidrofracturación no va a ocurrir cercano a la superficie, no. Ocurre bien profundo, donde generalmente observamos el material o el, el estrato del yacimiento, donde se encuentra el hidrocarburo que queremos extraer. Bien. Y que típicamente ahí lo dice es entre miles de metros por debajo de la superficie. Bien, así que es bien importante esa área que está aquí, que cuando nosotros hacemos este taladro y este barreno, esto está encapsulado en cemento, cosa de que cuando nosotros empezamos a inyectar y a extraer los líquidos, no se mezcle con esa capa de agua subterránea. Porque entonces, si se mezcla, ocurre ese intercambio de los materiales que estamos inyectando, extrayendo con esa agua subterránea va a estar viajando por ese estrato, eso no es estático, eso se mueve por ahí. Y entonces puede llegar a este pozo de esta casa vecina, y entonces pues esta gente estar consumiendo agua que está tóxica. Bien, así que ese es uno de los grandes problemas. Vemos qué sucede aquí. Llegamos hasta cierta profundidad en el estrato del yacimiento, hacemos las explosiones, inyectamos los materiales, extraemos el material que estábamos interesados. En este caso es gas. Estamos extrayendo gas natural. Todo esto se esfuerza a salir de la tubería porque pues, estamos empujando un material que es mucho más denso, el gas entonces tiende a salir, sube, se recupera aquí, los camiones se lo llevan, etc. Bien. El agua que nosotros terminamos extrayendo de aquí lo tiramos a este lugar, que es como un embalse aquí temporero, para poder luego extraerlos en camiones, llevárselos. Bien. Así que ese es todo el procedimiento de la hidrofracturación. En este diagrama, esto es extraído del periódico, podemos observar cómo es que ocurre, ¿no? Los diferentes pasos. Ya se los he explicado aquí más o menos. En el paso número 1 tenemos la barrena que va haciendo el boquete por donde vamos entonces a entrar la tubería y el revestimiento de cemento. Vamos a llegar hasta un cierto punto donde hacemos explosiones controladas en la superficie. De nuevo, estas explosiones no son las que se van a sentir en la superficie. Luego de que se hacen esas explosiones para hacer la fracturación en el sitio, si se fijan, esta es la roca, fíjense cómo está toda fracturada. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar y a forzar ese hidrocarburo que se encuentra en las rocas hacia afuera. ¿Sí? Aquí podemos observar más o menos cómo es que se ve todo este procedimiento. Fíjense aquí la piscina de los desechos, la torre para hacer el barreno, para mantener eh, toda la estructura que se va a utilizar para hacer el barreno hacia abajo. Tenemos una cantidad de tuberías. Fíjense cómo funciona todo esto. Tenemos el pozo aquí y tienes una serie de tuberías que controlan la entrada del agua y la salida del agua y para dónde vienen. Y pues finalmente aquí tenemos la gente que no quiere que se ocurra la hidrofracturación porque, pues como habíamos mencionado anteriormente, la hidrofracturación tiene el potencial de ser muy tóxico. Tanto para el agua, el aire, la gente que vive cerca de donde se genera la hidrofracturación y puede generar también los terremotos. Bien. Entonces aquí a mano izquierda podemos observar cómo es que funciona esto. Tenemos un pozo, está horizontal, se hace la fracturación, ¿no? Esta es la producción de la extracción, ¿verdad? Se fractura, entonces se extrae. Podríamos entonces también volver a entrar a cierta profundidad el material, ¿verdad? Porque estamos haciendo el disposal, todos los desechos de lo que utilizamos aquí, lo podemos desechar más profundo y o podemos utilizar el mismo sistema para entonces hacer la recuperación, el recobro mejorado.
Bien, ¿cómo se ve la hidrofracturación desde el aire? Pues fíjense, en un área donde tú puedas decir un estrato que va a tener bastante hidrocarburo para extraer, pues necesita muchos puntos de extracción, o sea, no solamente uno. Y pues se puede ver de esta manera. Y es bastante feo, ¿no? Porque tú estás limpiando áreas para poner los diferentes barrenos, ¿no? Pues tiene que darte una buena cantidad de hidrocarburo porque pues esto todos son operaciones millonarias. Se supone que en todos estos parchos que están aquí, eventualmente cuando el proceso de mejorado, esa recuperación mejorado haya finalizado, pues se supone que todo esto regrese a la forma en la que estaba antes de que empezara la extracción. Bien. Así que, ¿cuáles son los efectos de inyección en las fallas? Si nosotros inyectamos líquidos, pues entonces, fíjense, tenemos fallas en donde se va a incrementar la presión de poro, por lo tanto pueden poner las fallas en las fallas pueden liberar la actividad sísmica. Si nosotros inyectamos, cambiamos el volumen, ¿no? Se incrementa la presión y todo esto puede puede dar paso a que ocurran eventos sísmicos. Bien, así que aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos un barreno que da la vuelta, se pone completamente horizontal en el shale Marcelo. Aquí tenemos otro pozo y este pozo es el que se utiliza para ubicar los desechos, ¿verdad? De la hidrofracturación. Entonces se puede observar que van mucho más profundo. Y la idea de eso es pues, que no conflija con el estrato en el que se está haciendo la extracción. Aquí tenemos un mapa en el que muestra por diferentes colores los diferentes lugares donde se ha observado sismicidad inducida por las diferentes actividades, por ejemplo, extracción de aceite y de petróleo y de gas, está aquí en negro, podemos observar los sitios donde hay sismicidad inducida por ese tipo de actividad. El círculo representa la magnitud del evento, o sea que mientras más grande sea el círculo y es el evento sísmico y los colores representan esas diferentes actividades. Aquí tenemos grises como una recuperación secundaria, inyección de desechos aguas residuales, em, los azules representan eventos sísmicos por sismicidad inducida por reservorios, lo vamos a ver más adelante, aquí geotermales y otros tipos de sismicidad inducida. Si lo vemos en Estados Unidos solamente, podemos ver que bueno, una buena cantidad es negra y son pues la extracción de aceite y petróleo de gas, y son sitios, por ejemplo, en esta área de aquí se considera estable, el continente estable, por lo tanto no se supone que ocurran eventos sísmicos. No como en la parte de California, ¿verdad? Nosotros sabemos que la falla de San Andrés está aquí y aún así California es un estado que, que tiene producción de hidrocarburo, por lo tanto también hay hidrofracturación, no solamente por terremotos, también es por sismicidad inducida. Bien, vamos a ver el caso de Oklahoma, ¿verdad? Tenemos un incremento de sismicidad. Si vemos aquí el eje de X va en tiempo, ¿verdad? Podemos observar que la primera columna aquí es un rango del 78 al 99, aproximadamente 1.6 eventos por año. Así que se nota que esto es un área que la sismicidad de fondo es bien pequeña, ¿verdad? Vamos a ver que a partir del 2000 tenemos 0, 2001 0, 2002 tengo 3 eventos, 2003 0, 2004 2, 2005 1. Así que se ve que la sismicidad de trasfondo es muy pequeña. Ahora comienza la hidrofracturación y se ve un cambio bien apreciable. Por ejemplo, aquí 2009 empezamos a tener 20, en el 2010 43, en el 2011 63, y aquí cuando ocurre evento de 4.0 a 4.8, donde tenemos un evento de magnitud 5.6. Entonces ahora es que se está empezando a atar,
Dice, pero estos eventos sísmicos como que no los teníamos antes. Fíjense que no teníamos casi nada de eventos sísmicos. Y ahora estamos teniendo todos estos eventos sísmicos. La hidrofracturación sigue en todo su apogeo. Pues, se está encontrando de que es un método de recuperación que está dando buenos resultados. Así que vamos a empezar a tener más sitios donde hincar estos pozos y empezar a extraer a lo loco. Y de momento, ¡pam!, se dispara. Fíjense, 2013 109 eventos, 2014 585 eventos. En el 2015 ocurren 887 eventos. Y llega el 2016 y ocurre un evento de magnitud 5.8. Y este evento 5.8 se sintió en todo Estados Unidos, especialmente en la parte este, porque como es una zona de roca continental muy antigua, es muy fría, por lo tanto la onda sísmica se propaga por unas distancias muy grandes. Y ese evento sísmico se sintió hasta en Nueva York, ¿no? Entonces ahí es que viene el cese y desista, ¿verdad?, a la hidrofracturación hasta que se conozca mejor los efectos que tiene la hidrofracturación en la sismicidad inducida. Y 2017 pues cierra con 137 eventos sentidos por esa actividad inducida. Entonces es que se empieza a observar con detenimiento qué es lo que está sucediendo. Y entonces empiezan los estudios y para poder saber si de verdad la sismicidad inducida es por parte de la hidrofracturación, y empiezan a hacerse las correlaciones y se empieza a observar que de hecho sí tiene mucho que ver. Bien, vamos a hablar ahora sobre la sismicidad inducida por reservorios de agua, por represas. ¿Okay? Nosotros también podríamos activar la actividad sísmica si cambiamos la cantidad de esfuerzo que se le aplica a un área. Bien, nosotros estamos viendo esta área aquí en el lago Mead. Fíjense, aquí se encuentra el Hoover Dam. No sé cuántos de ustedes han visitado el Hoover Dam, pero aquí está una represa bastante impresionante, construida para los años 20, 30. Entonces el río venía por aquí y al hacer la represa acá, pues entonces toda esta área pues entonces se inunda, se llena de agua. Luego de que termina se acaba la construcción de la represa, el agua se acumula hasta llegar hasta el nivel óptimo de la represa para entonces dejar que pase el agua y así generar electricidad, pues entonces se empiezan a observar eventos sísmicos. Por ejemplo, aquí en 1935, antes del 35 no habían terremotos. Para 1937, ya una vez finalizado la construcción y el lago ya se empieza a acumular la cantidad de volumen de agua, pues entonces se registran más de 100 eventos sentidos, ¿no? Entonces llega al punto en el que se puede registrar un evento de magnitud 5.0 y eso ocurrió el 4 de mayo de 1939. Bien, y entonces lo que estamos viendo aquí es un mapa donde tenemos pues, los límites del lago Mead. Llega hasta aquí, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de mecanismos focales. Mecanismos focales, pues nosotros no los tocamos muy bien en este curso, pero sí se acuerdan de que si la parte blanca estaba en el centro, pues entonces era un evento normal porque el eje principal de compresión se encuentra en el mismo centro, ¿verdad? Y estos son de desplazamiento lateral. Así que es fácil identificarlo. Esta parte blanca en el centro significa eventos normales y estas partes así que se ven los 4 cuadrantes pues representan eventos de desplazamiento lateral. Bien, fallas que conocemos que hay en el área pues están en negro. Si está entrecortado o punteado pues significa que más o menos se piensa que está por ahí. Estos eventos que ocurrieron aquí no tienen falla porque, pues no se sabe. Está todo eso debajo de agua, así que nosotros no sabemos si la falla corre por ahí. Pero la sismicidad nos dice que sí, que ocurre una falla en esa dirección, que es muy parecida a esta dirección. Va hacia el noreste. ¿Okay? Si la falla va hacia el noreste. Justo debajo, donde está toda esta cantidad de agua, pues entonces se observan eventos normales. ¿Okay?
Y en esta, fuera de la gran cantidad de agua, pues entonces se observan eventos de desplazamiento lateral. ¿Ok? Así que esto es lo que nos indica es que esta área, antes de que nosotros acumuláramos la cantidad de agua tan exorbitante que tenemos en una reserva de agua, en una represa, los esfuerzos que estaban ahí ya estaban acostumbrados, ¿no?, a no tener ningún tipo de esfuerzo vertical ahora entrando. Porque si nosotros aguantamos un galón de agua, pues sabemos que pesa. O sea, como una paila de agua también sabemos que pesa. O sea que pesa bastante. Ahora imagínense que, por ejemplo, yo hago una casa de madera y el techo, ¿verdad?, en vez de ponerlo a dos aguas, lo pongo a una sola, un poquito inclinado. Y si yo pongo allá arriba una cisterna de esas azules o blancas o de esas que conocemos, que hay por ahí, de 500 galones, ponle, la ponemos en el techo. ¿Ustedes creen que esa casa de madera va a poder resistir ese peso de esa cisterna? No, definitivamente no. Y lo que va a suceder es que va a colapsar, porque el techo no está diseñado para aguantar esa cantidad de agua. Ese esfuerzo que se está aplicando ahí no está diseñado. O sea, que tú puedes, sí, una casa de cemento bien hecha, con unas columnas de concreto armado, bien armado con su revestimiento, ¿verdad? La- la- las varillas y todo ese tipo de cosas, que haya sido diseñado para que tú pongas esa cisterna allá arriba, pues entonces no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero si tu casa tú la diseñaste para un techito normal y de momento le metes ese peso, se puede colapsar. Y ha sucedido. ¿Ok? Eso sucede también a veces cuando cae nieve. En algunos sitios los techos colapsan. O en algunos sitios, que esto es peor todavía porque tú no diseñas para que la ceniza de un volcán te caiga en el techo. Así que sitios donde viven cercanos a los volcanes tienen que tener en consideración de que si cae mucha ceniza puede caer en el techo y la ceniza pues es roca. Eventualmente pues como si pusieran un montón de rocas en el techo y te puede colapsar la casa debido a toda la ceniza. ¿Okay? Así que aquí tenemos el mismo caso. Esta área de aquí donde el río pasaba de lo más contento, ahora va a tener multiplicado, ¿verdad?, digamos como 1000 veces la cantidad de agua que estaba ahí antes. Por lo tanto, la roca ahora se va a sentir en esfuerzo. La roca antes no tenía nada encima, ahora tiene un montón de agua. Por lo tanto, va a generar ciertos esfuerzos. Así que esto es lo que se conoce como Reservoir Induced Seismicity o sismicidad inducida por reservorio, RIS. ¿Okay? Aquí estamos viendo el caso de Koina en India. ¿Okay? También atribuido al RIS. Podemos ver aquí, la represa se encuentra en este sitio. Todo esto es la represa, fíjense, el río viene de acá. Entonces se empieza a generar, se inunda, ¿no?, el área. Así que la represa se encuentra aquí y de momento, en 1967, el 10 de diciembre de 1967, ocurrió un evento de magnitud 6.3 y eso fue durante la madrugada. El resultado fueron como 200 personas que murieron, más de 1500 personas resultaron heridas, ocurrieron daños significativos a la represa, no colapsó totalmente, pero sí llegó a colapsar parte. Y el proceso de ruptura fue bastante complejo, hubo varios pulsos de liberación de energía. Mayor epicentro fue ubicado al sur de la represa. Así que esto es ejemplo de que de momento tú cambias los esfuerzos en una zona y entonces empiezas a generar eventos sísmicos. ¿Bien? Se nota también que luego de que ocurriera este evento sísmico, siguieron ocurriendo otros eventos, se reforzó la represa, pero se siguieron observando eventos sísmicos. Cabe destacar que cuando empiezan a ocurrir todos estos eventos sísmicos es porque el área se está acomodando al nuevo esfuerzo. Se está tratando de acomodarse y aguantar el nuevo esfuerzo. Entonces ocurren los eventos sísmicos, hay movimientos en las fracturas, en las fallas, cosas de que
todo se está acumulando para que se pueda aguantar nuevamente el peso que tiene ahora en exceso. Bien, así que ya observamos el tema de sismicidad inducida por hidrofracturación, extracción, inyección de gases, fluidos, etc. Vimos también la sismicidad inducida debido a reservorios, represas de agua. Ahora vamos a preguntarnos si un evento sísmico puede inducir otro evento sísmico. Bien, así que nosotros sabemos que el proceso de liberación del esfuerzo en la falla es bastante complicado y sabemos hoy día de que hay un término conocido como transferencia de energía, transferencia de esfuerzos también. Bien, eso significa que sí, un evento sísmico puede inducir otro evento sísmico. Pues hay sus limitaciones, vamos a ver cuáles son. Vamos a ver el caso del evento de Landers en 1992 en California. Cuando este evento ocurre, 22 horas después de que ocurre este evento sísmico, ocurre otro en Nevada, ¿verdad? En el estado vecino hacia el este. Ese evento de Nevada fue bien importante porque en Nevada para esa época se estaba considerando hacer un reservorio de desechos nucleares a nivel nacional. O sea que es un sitio donde todos los desechos nucleares desde todas las plantas nucleares de Estados Unidos o por todos los procesos que generen desechos nucleares se fueran a guardar en un solo sitio. Esto se llamaba, el lugar del reservorio se llama Yucca Mountain, ¿verdad? Que queda en Nevada. Bien, aquí nosotros podemos ver en un mapa, aquí está la costa pacífica de California, vemos dónde está Long Beach, Santa Bárbara. Landers es un pueblo que se encuentra un poquito hacia el este de Los Ángeles y aquí se encuentra el epicentro de ese evento sísmico de Landers. Bien, entonces podemos observar que esto es un desplazamiento, ¿verdad? Del blanco va hacia el negro, del blanco hacia el negro, por lo tanto es un desplazamiento dextral, una falla predominantemente dextral. Fíjense que hay una distancia bastante considerable hasta este otro sitio donde ocurre el evento sísmico en Nevada. Y esto, recordemos nuevamente, ocurre 22 horas luego de que ocurre el de Landers. Bien, este evento que está aquí no es considerado una réplica, ¿ok? Porque las réplicas ocurren en la misma falla o en un sistema de falla que está muy cercano al evento sísmico principal. Así que esto es sismicidad inducida. La onda sísmica, cuando viajan por aquí, llega hasta este otro sitio y esta falla probablemente estaba a punto de hacer ruptura también, pero pues faltaba un tiempito, así que le da un empujón. Esa onda sísmica cuando llega, ¡pam!, le dan ese empujón a esos bloques que están ahí y pues se libera este evento sísmico. ¿Sí? Así que esto es lo que se conoce, ¿verdad? Esta área de aquí se llama como Little Skull Mountain, muy cercano al Yucca Mountain, donde se pensaba hacer ese reservorio nacional de desechos tóxicos nucleares. Eso fue bien importante. Hablamos de este caso de sismicidad inducida debido a que el sitio donde se van a poner todos estos desechos tóxicos no puede tener ningún tipo de susceptibilidad a cambios por ya sea niveles freáticos ni que haya deformación de la corteza. Y no pueden haber terremotos, porque si ocurre un terremoto en ese sitio, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos los desechos que están aquí pueden sufrir cambios y se pueden abrir los contenedores y formarse un revolú, ¿verdad? Así que ese tipo de consideración se tiene que tomar bien en serio. Aquí estamos viendo el tiempo, una línea de tiempo desde junio 26 hasta junio 29, y esto estamos hablando que esto fue en el 1992. Estos eventos sísmicos que ocurrieron son acumulativos, ¿ves? Esta es la cantidad de terremotos que ocurren con un tiempo, o sea que aquí el día 26, antes del mediodía, pues ocurrieron como 2 eventos, ponle. Así que se quedan esos 2 eventos y luego, 24 horas después, ocurren como 2 eventos más. ¿Okay?
Vamos a ponerle que sea eso. Así que para esta época, pues eso es los eventos que han ocurrido. Hasta que entonces ocurre el evento de Landers, que es una magnitud 7.4. Fíjense que se disparan los eventos sísmicos, ¿verdad? Entonces va incrementando la cantidad de eventos acumulativos, ¿verdad? Y después de esas 22 horas, ¡pam!, aparece el evento de Little Skull Mountain con 5.6. Bien, así que podemos observar esta diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué da paso a esto? Dicen, bueno, pues nunca habíamos observado este efecto de sismicidad inducida por eventos sísmicos, por transferencia de esfuerzo. Pues vamos a ver qué otros eventos han ocurrido en Estados Unidos que podamos observar si esto había ocurrido. Así que la gente se puso a trabajar y miraron el caso de 1906 en San Francisco, ¿verdad? Y entonces se pensaba de que las réplicas se iban a concentrar en una área, ¿verdad?, que estamos viendo aquí. Es una área que está limitado por el largo de la falla, ¿verdad? Si nosotros decimos que el largo de la falla son 400 kilómetros, pues entonces a la vuelta redonda de la falla se supone que no ocurran eventos sísmicos. Pero resulta que este es el área punteada, ¿verdad? Este área punteada significa que los réplicas se supone que se almacenen, se tienen que caer dentro de esa área. Pues ¿qué pasa? Que uno puede observar un evento grande que cae fuera de esa área. Por lo tanto, lo que implica es que también el evento de 1906 tuvo una transferencia de esfuerzo y también generó eventos sísmicos fuera. Bien. Otro caso que nosotros podemos observar es el de Izmit y el evento de Grecia, ¿no? Que un evento en Grecia, magnitud 5.8, ocurrió luego de un evento en Izmit, en Turquía, magnitud 7.4. Esto fue en el 1999. Así que podemos considerar que eventos que están dentro de este rango de 400 a 1000 kilómetros pueden suceder luego de un epicentro. Este caso muestra, ¿verdad?, que esto sí puede ocurrir luego del evento sísmico de Izmit. Así que aquí no se pueden observar dos gráficas. Estos son eventos magnitud mayores a 2. Y esta gráfica de aquí dice eventos magnitudes mayores a 3.5, ¿no? Entonces aquí tenemos días del día juliano, ¿verdad? Este es desde enero hasta, ¿verdad?, 365. Si copiara aquí, pues entonces era por acá. Pero como esto ocurrió en esta fecha de 225, 230, habría que buscar exactamente la fecha de eso. Podríamos decir que como 20 días después, en el día 250, ocurre el evento de Grecia. ¿Bien? Así que significa que la transferencia de esfuerzo dada por este evento sísmico, que es el de Izmit en Turquía, dio paso a el de Grecia. ¿Ok? Así que sí, tenemos sismicidad inducida por extracción e inyección de fluido, por represas, el cambio del volumen de agua, ¿verdad? Y también un evento sísmico puede inducir otro evento sísmico. Vamos a cerrar entonces con el caso de los eventos de 1812, 1811, 1812 en el centro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar que esa secuencia de eventos ocurrió aquí, en esta área aquí que se llama la zona de Nueva Madrid. Pues estos eventos que ocurrieron aquí transfirieron esfuerzo y energía a estos otros sitios en esta dirección. Y recordemos que en Oklahoma, ¿verdad?, que es el estado que está más para acá, luego de haber observado ese evento de 5.8, que se generó una onda sísmica que se pudo sentir hasta Nueva York, pues resulta que estos eventos de 1811, 1812 en esta zona de Nueva Madrid, la gente pensaba que habían sido réplicas. O sea, ahí lo dice Felt, que se habían sido sentidos estos eventos de acá. Pero cuando tú vienes a ver, no es lógico que sean eventos sentidos, que vienen viajando desde acá abajo y se hayan sentido, sino que haya ocurrido una transferencia de esfuerzo a esta área de aquí y entonces estos eventos sísmicos también hayan tenido ruptura. Son eventos locales, son eventos pequeñitos, ¿verdad? 3.4, 4.5, 3. Debido a esa onda sísmica que se va propagando y de momento es como decir la gota que colma el vaso. Y entonces esas fallas están a punto de hacer ruptura. Tan pronto pasa esta onda sísmica, hace
se libera. ¿Bien? Así que esto marca el final de nuestro tema de sismicidad inducida. Tienen la presentación, pueden verla aparte en la página de eCourses y pueden ir de nuevo junto con la presentación para que puedan ver un poquito más sobre su explicación. Así que eso marcaría todo, finalizaría entonces el tema de sismicidad inducida.